Ya estamos de regreso aquí en Noticias 24 con una de las noticias que ha marcado además esta jornada de día viernes, porque el índice de precios del consumidor, el IPC, registró un alza de un 0,9% en el mes de septiembre, acumulando un alza de un 10,8% en lo que va del año y una variación de un 13,7% en los últimos 12 meses. Queremos profundizar en esta cifra junto a Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo y además académico de la Universidad Bernardo Higgins. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto saludarte como siempre. Muy bien, Davor. Muy bien, a tus órdenes. Bueno, ¿cómo analizamos estas cifras? Se ha dicho esta tarde, escuchaba que se ve la luz al final del túnel. ¿Están así o no? Sí, yo creo que sí, Davor. Porque está ocurriendo en el caso de Chile algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos hace 2 meses atrás, en donde la inflación llegó a su máximo. Te fijas, en el caso de Estados Unidos, el máximo de casi 4 décadas. Bueno, en el caso nuestro también. ¿Te fijas? O sea, hace tiempo que no teníamos inflaciones tan altas. Y si bien es cierto, 0,9% estaba dentro de lo proyectado, con eso la inflación mostró un punto de inflexión. Justamente no solo la inflación total de ahora, también la inflación subyacente. O sea, si tú tomas la canasta del IPC y le sacas los alimentos y la energía, ese incremento fue de 10,3%. También más bajo que el observado en el mes anterior. Entonces, sí, yo te diría que la información que tenemos hasta el momento nos permite considerar la posibilidad de que el punto más alto se habría alcanzado en el mes de agosto. Y con ello poder apuntar a una inflación en torno a 12%, perdón. Ahora 12% en diciembre próximo. Ya, y esa es una tendencia que comenzaría ahora septiembre y ya debería continuar y empalmarse con el año 2023, porque esta es la primera vez que la cifra cae desde febrero. O sea, llevamos el año entero prácticamente con inflación alta, llegamos hasta 14% acumulado el mes pasado. Exactamente. Yo diría que sí, teniendo cuidado con 2 componentes. En el caso de los alimentos, Davor, los precios internacionales han ido bajando. Yo creo que ya llevan más de 3 meses bajando sistemáticamente. Pero en el caso del petróleo sigue dado por la distorsión que existe en ese mercado en particular. Te fijas lo que acordó esta semana la OPEP más Rusia de recortar 2 millones de barriles, está levantando el precio los últimos 2 días, el precio ha vuelto a subir. Entonces, claro, combustible sigue siendo efectivamente una incógnita. Pero en el caso de alimentos, que es algo que nos afectó mucho, a lo menos efectivamente existe información de que ello, al parecer, está cambiando de tendencia y viene a la baja de manera sostenible. ¿Y los alimentos no bajan en Chile, Tomás? Porque ¿cuál es la razón que uno puede ver de fondo? Porque uno ve en lo que entregaba el INE hoy día y las carnes y los lácteos son lo que más suben en el rubro de alimentos, que también son productos que se hacen en nuestro país. ¿Por qué no bajan? ¿Hay especulación? ¿Cómo lo analizas tú como economista? Sí, por cierto, porque un ejemplo muy, muy doméstico da ahora la carne de pollo, que está presente en todos los hogares chilenos, que ha subido, si no recuerdo mal, déjame ver el boletín del INE, yo creo que cerca de 48%. Ha subido en los últimos 12 meses, 48%. ¿No? Esos son incrementos sustanciales. Y en ese caso, evidentemente, es el insumo más importante para la alimentación de los pollos, que son los granos. Pero, si bien es cierto, eso ha bajado a nivel internacional, lo que nos ha jugado en contra es el dólar. Piensa tú que al inicio de septiembre el tipo de cambio estaba como en 880 pesos. Te fijas, y hoy día de nuevo está cerrando por sobre los 950 prácticamente. Entonces, el dólar, yo te diría que es el elemento que en el caso de Chile justamente ha impedido de que los precios en pesos, finalmente, lamentablemente, no bajen con la misma velocidad que están bajando los precios en dólares. ¿Y el dólar a esta altura debería estar bajo los 900 pesos, en torno a los 850 que decían los economistas, o eso es irrisorio pensarlo? Mira, yo diría que nuevamente hay 2 fenómenos. Te fijas, uno a nivel internacional, esto es que el dólar se está fortaleciendo producto de los aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos. Y en el caso nuestro se agrega, la incertidumbre. Yo diría que la incertidumbre política y el devenir del futuro de la Constitución sigue generando preocupación. Te fijas, probablemente ya no con propuestas tan radicales como fue la anterior, que finalmente fue rechazada por una gran mayoría. Pero evidentemente todo el mundo productivo, todo el mundo de las empresas está mirando justamente esa discusión. Porque puede que de nuevo justamente se pongan en entredicho cosas tan importantes como las concesiones mineras o la propiedad justamente de los derechos de agua. Tomás, ¿cómo hacemos la relación entre estas dos cifras, la que conocíamos hoy día, el IPC 0,9 con el IMASEC? El país mostró un crecimiento cero hace un par de días. Sí, en eso viene un cambio muy importante ahora. Para que tenga una idea, el consumo de las familias, de los hogares, debe haber crecido el primer semestre como 10,9%, más o menos, todavía con el impulso que dieron los retiros. En el segundo semestre, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, el consumo de los hogares va a caer cerca de 8%.
O sea, viene efectivamente una caída sustancial en el consumo. Ya se nota, Davor, con la venta de supermercados, por ejemplo, que están cayendo más de 10%. Por cierto, se notan con las ventas de autos y todo eso bienes durables. Entonces, el empleo, justamente, y la producción están respondiendo a eso. Una economía chilena que se adentra en una recesión. Una recesión que probablemente en su peor momento, tal como lo señaló el ministro de Hacienda, probablemente el último trimestre de este año, en donde la economía va a caer probablemente en torno a 2%. Entonces, se nos viene justamente ese periodo más complejo de ahora, en donde mi preocupación es que probablemente van a volver a surgir presiones para retiros de fondos previsionales. Te fijas, imagínate tú en 3 meses más, te fijas ya con unos 2 o 3 I+C negativos, con caídas sustanciales en las ventas de comercio, con aumento del desempleo y con una inflación que, si bien es cierto va a estar bajando, todavía va a estar arriba del 10%. El ministro Marcel logró detener el retiro anterior de los fondos provisionales, pero si tú te fijas, se viene un momento en el cual es muy importante que el gobierno se mantenga firme en sus convicciones, porque evidentemente va a volver justamente la presión para ello. Claro, tú dices que va a estar el horno para bollos ahí en el Parlamento para proponer esta idea. Exactamente. ¿No? Te fijas y piensa tú que, claro, en su momento, en lo cual manifestábamos que era necesario un apoyo a las familias, pero un apoyo que tenía que ser focalizado y que tenía que corresponder a familias que habían sido afectadas. Te fijas, éramos denostados de manera pública, que era una letra chica incorporada dentro de todo esto, y bueno, y se generaron finalmente estos retiros que nos levantaron la inflación hasta estos niveles. Te fijas, porque en el caso europeo, Davor, bueno, en el mismo caso de los Estados Unidos, sí, la inflación está en torno a 8%. Te fijas, lo más, me parece que en el caso español cercano a 10%, pero no 14%, nosotros llegamos a 14%. Entonces, bueno, si terminamos con un nuevo retiro, claro, la solución a la mala situación económica va a ser lo mismo que nos metió en este problema, entre otras cosas, por cierto, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero claro, mi temor es que finalmente esta situación, con un gobierno que pudiese estar débil en ese momento, termine con un nuevo retiro de los fondos provisionales. Tomás, y con este IPC 0,9% en septiembre, ¿qué debe hacer el Banco Central? ¿Desalienta una intervención ya que comenzamos en el fondo en un ciclo que debería ir a la baja en los próximos guarismos de los meses que vienen o no? Yo creo que esa es la disyuntiva del banco hoy día. Hay que recordar que el banco, la decisión que toma la tasa de interés, no está tan situada en la inflación que recién se conoció, sino que en la trayectoria de la inflación de mediano plazo. Yo creo que va a ser importante la encuesta de expectativas económicas que vamos a conocer el próximo miércoles, en la mañana, porque allí vamos a ver qué efecto tuvo esto sobre los analistas económicos. Te fijas, en términos de ver si ello rebajó un poquito las proyecciones de inflación. Yo creo que debería ocurrir eso, tanto para este año como para el próximo. Y en ese contexto, tal vez el Banco Central pudiese considerar que ya no es necesaria una nueva alza y mantener justamente el nivel que tenemos hoy día, a lo menos algunos meses más. Pero así como vamos como país con la trayectoria que debería ser a la baja en este último trimestre, ¿deberíamos cumplir el 2023 el rango meta del Banco Central entre el 2 y el 4% de inflación o todavía no nos da para eso? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que sí. Es con recesión de por medio, te fijas, lamentablemente. Con una caída de consumo que, te insisto, es sustancialmente dramática. O sea, piensa tú que ni para la crisis subprime, ni para la crisis asiática tuvimos caídas de consumo como la que vamos a ver en los próximos meses. La única cifra que se comparan son las del año 2020, por la pandemia. Pero es distinto, Davor, que tú no puedas ir al cine porque no te alcanza el dinero. Distinto es a que se cierran todos los cines. Claro. Como ocurrió con la pandemia. Entonces, claro, esta caída de consumo que se nos viene es bastante sustancial. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que tanto el Banco Central como la autoridad económica en el gobierno mantengan el timón firme, porque van a empezar a surgir todo tipo de propuestas. ¿Te fijas? Muchas de ellas probablemente para empeorar el problema, no para mejorarlo. Claro, entre ellas también la reforma tributaria probablemente. Sí, yo creo que eso está tomando un ritmo que claro, yo sé, Davor, que nunca es bueno hacer una reforma tributaria, ¿te fijas? Es como ir al dentista, uno siempre trata de postergar eso. Pero yo te diría que siendo nunca un buen momento para una reforma tributaria, probablemente este segundo semestre es el peor momento. Sobre todo una reforma tributaria que impacta la inversión, que es justamente la que está cayendo. Entonces, en eso yo te diría, Davor, que es muy relevante el tono de la autoridad. Tú ves que ahí está en entredicho una millonaria inversión justamente en Magallanes, ¿okay? La cual me parece que hasta el papá del presidente se manifestó, te fijas, diciendo, oye, parece como que le están pidiendo mucho a la empresa. Te fijas, y lo que le están pidiendo sobrepasa lo razonable. Entonces, es una inversión de $500 millones. Yo creo que como se vienen los tiempos en los próximos meses, ojalá que aquellos que quieran invertir en Chile
tengan efectivamente todas las facilidades posibles, cumpliendo, por cierto, las normas que están vigentes. Claro, al que hace referencia tú, Tomás, es el proyecto eólico Faro del Sur, proyecto de hidrógeno verde que se iba a instalar en las afueras de Punta Arenas y ahora se ha retirado el estudio de impacto ambiental porque están pidiendo muchas cosas de acuerdo a la empresa. Claro, cosa que a mí no me extraña, ahora a mí me tocó ver esa realidad. No solo que te piden cosas que a veces sobrepasan la norma, incluso que cumple el país europeo, sino que hay veces que hay servicios públicos que te empiezan a pedir cosas que no son de su competencia. ¿Te fijas? O sea, a lo menos uno dice, oye, mira, si es el Natura el que hace una solicitud, que bueno, que tenga que ver con turismo, ¿te fijas? No con otras cosas. Cada uno vela por el área de su competencia. Entonces, bueno, ojalá que efectivamente inversiones tan millonarias como esa finalmente tengan luz verde en los próximos meses. Tomás, veíamos el IPC de septiembre, 0,9 para octubre. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer, que haces tú como economista? Mira, en torno a 0,8, en torno a 0,8%, que para un mes de octubre efectivamente está todavía por sobre el promedio y probablemente los últimos meses del año con inflaciones bastante más bajas. Estacionalmente es así. En los últimos meses del año hay una caída importante de productos frescos, fruta y verdura. Eso nos va a llevar a inflaciones de entre 0,2 y 0,4. Yeah. Entonces, eso nos permitiría llegar a fin de año en torno a 12. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver si efectivamente los demás analistas coinciden con ello. Lo vamos a ver en la encuesta que el banco va a dar a conocer el próximo miércoles. Y en todos estos números que hemos ido conociendo esta semana y también en los días previos, ¿cuánta incidencia tiene hoy? Estamos a 7 de octubre, la guerra de Ucrania. ¿Todavía es incidental en lo que pasa en la economía global o no? Sí, todavía, ya no tanto en los granos. Yo diría que el mercado de los granos, que se vio muy afectado, está ya bastante más estabilizado. Pero en el caso del combustible sigue allí efectivamente un problema. Piensa tú que Europa completo se está yendo a la recesión, producto de esto. O sea, el precio de la energía, piensa tú en Alemania, el precio de la energía en el último mes subió 44%, la cuenta de luz de los hogares. Te fijas, en el caso nuestro la hemos tenido fijada por 2 años. ¿Okay? Entonces, claro, no hemos sentido eso. Bueno, también nuestra materia energética es más diversificada. Ellos se confiaron mucho en el gas natural proveniente de Rusia. Entonces, bueno, yo diría que ese ruido generado por la guerra, lamentablemente todavía nos sigue afectando. ¿Y el precio del petróleo? ¿Cuándo se suelta el precio del barril y cuándo eso llega finalmente al consumidor, al que echa benzina en el servicentro? Yo creo que lamentablemente el cartel del mal, bueno, así le digo yo a la OPEP, el cartel del mal está haciendo la suya, ¿no? ¿Te fijas? Y a pesar de que el barril de petróleo se había acercado a los $80, hoy día lo tenemos en este momento ya cercano, en el caso del petróleo Brent, cercano a los $100 de nuevo. Entonces, no, lamentablemente yo creo que allí probablemente la energía que ha mostrado Biden como reacción a esta decisión del cartel del mal ha sido, yo creo, todavía relativamente débil. ¿Te fijas? O sea, Biden en eso está cometiendo nuevamente ese problema, ser un presidente débil de un país fuerte. ¿Okay? Y con ello justamente permitiendo que los precios del petróleo vuelvan a subir de esta magnitud. Tomás, y en los productos que consumimos los chilenos, que uno puede ir a comprar en un centro comercial o en las diferentes ciudades del país, ¿con cuánto rezago vamos a tener, por ejemplo, lo que he visto en las noticias, que está bajando el precio de la logística a nivel mundial, que estuvo muy caro en los tiempos de pandemia? ¿Cuándo se traduce eso finalmente a la persona que va a comprar a un almacén o a un retail? Mira, se ha notado ya en algunos artículos, que también en parte se explican por la devaluación que ha tenido la moneda china, pero productos de vestuario, calzado y electrónica están cayendo de precio. De hecho, cuando tú miras los precios en pesos chilenos, son más baratos que hace un año atrás. Yo sé que esos son productos no muy recurrentes en la compra. Te fijas, son bienes semidurables, algunos de ellos, otros durables. Pero esa parte de la canasta ya está teniendo bajas de precio. Pero en el caso de los otros, los que son más notorios como los alimentos, lamentablemente allí probablemente nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿Y en la economía que se está deprimiendo en nuestro país, se notó en las cifras del cyber esta semana o no? Yo creo que se va a notar, te fijas, no se ha notado tanto de manera tan explícita, pero ahí, por lo que tengo entendido, las ventas finalmente fueron inferiores a las de los años anteriores. Yo creo que eso demuestra justamente el enfriamiento de la economía. Un enfriamiento que, si bien es cierto, para el mes de agosto nos sorprendió de buena manera, de que fue menos negativo de lo que esperábamos. Probablemente a partir de septiembre sí vamos a ver caídas del IMASEC que nos van a acompañar por lo menos hasta el segundo trimestre del próximo año. Tomás, y bueno, la mala noticia, tú decías, hay buenas noticias, malas, pero ¿qué pasa con la UEF? ¿Va a llegar a los 35.000 pesos de aquí a fin de año? ¿No hay vuelta? ¿No es reversible esa trayectoria? No es reversible. No es reversible. Eso da ahora lo que se conoce como precios pegajosos, que una vez que suben cuesta bastante que bajen. De hecho, en el caso de la UEF no va a volver a bajar.
O sea, va a subir a un ritmo más lento, lo cual deprime evidentemente el mundo inmobiliario. ¿Te fijas? Porque cuando la inflación era 3%, uno más o menos sabía cuánto iba a subir la UEF de manera periódica. Piensa tú que vivimos entre el año 2010 y el año 2019, la inflación promedio en Chile fue 3,2%. Entonces estábamos acostumbrados a eso, ¿te explicas? Y hoy día cuando tú le preguntas a alguien que está viendo la posibilidad de comprarse una casa, no solo te dice, oye, pero es que la tasa de interés está más cara, que por cierto lo está, sino también te dice, oye, pero ¿y me va a subir mucho el dividendo? Porque claro, si la UEF sube 30 pesos o 50 pesos por mes, claro, tú dices, oye, pero en un año más puede que no pueda pagar el dividendo que ahora puedo pagar. Entonces, indudablemente eso nos ha traído justamente un perjuicio que lamentablemente no va a volver atrás. Lo más se va a lograr estabilizar. Y la UEF no se puede intervenir de ninguna manera. Lo he preguntado otras veces, pero no se puede, ¿no es cierto? No, porque claro, uno puede tratar de hacerse la trampa en el solitario. Te dije decir, mira, no va a subir, a pesar de que todo está subiendo, si la UEF no es más que el aumento del IPC. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que claro, ojalá que sea por la tasa de interés, que sea más factible poderse comprar una vivienda. Es decir, un mercado de capitales más recuperado pudiese permitir de que pudiéramos tener tasas de interés más bajas de las que tenemos hoy día. Tomás Flores, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Como siempre, nos hemos paseado por varios temas de la economía. No hay ninguno positivo hasta ahora, salvo que comenzamos la trayectoria de descenso. Sin duda, sin duda. Pero hay una luz, efectivamente, al final del túnel. Una luz, la estamos encontrando ahí. Gracias, Tomás, que esté muy bien. Encantado.